Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días. Miren, mis primeras palabras en nombre de Unión de Pueblo Navarro tienen que ir dirigidas a todas las víctimas, sus familias y los afectados por la dana que padeció nuestro país hace un año, pero también con un mensaje claro. Muy bien el aniversario, muy bien el homenaje, muy bien los funerales y, sobre todo, tenerlos presentes todos y cada uno de los 365 días del año. No solamente en una fecha concreta, sino todos los días del año. Y, sobre todo, desde las administraciones públicas a la hora de cumplir con nuestra obligación de dar satisfacción con las ayudas y las medidas pertinentes que permitan a los afectados ver con optimismo el futuro. Eso debe ser lo importante y lo que nos debiera unir a todos. Señorías, tiempos convulsos para la generación y el transporte de la energía eléctrica en nuestro país. La cruda realidad de España se puso de manifiesto nada más ni nada menos que el 28 de abril con el apagón que dejó sin electricidad a toda la península ibérica. A pesar de seguir sin conocerse las causas del mismo, recuerdan sus señorías cómo el Gobierno y el propio presidente del Gobierno dijo que se iban a tardar meses y meses en conocerse los motivos. Pues bien, sin haberse cumplido los 2 meses del apagón, pues ya hubo un informe por parte del Gobierno en el que repartía culpas. Por un lado, a Red Eléctrica y, por otro lado, a las empresas generadoras de energía. Responsabilidades que no fueron asumidas por ninguno de ellos. Red Eléctrica, con su presidenta a la cabeza, se lavó prácticamente las manos como Pilatos, acusando a las empresas generadoras de energía. Y estas, a su vez, le contestaron presentando las correspondientes denuncias en los tribunales de justicia. Lamentablemente, señorías, lamentablemente, señora ministra, van a tener que ser, o parece que van a tener que ser, los tribunales de justicia los que esclarezcan esta situación y los que expliquen cuáles fueron los motivos y las causas del apagón y, sobre todo, la que establezca responsabilidades tanto, me imagino, que a Red Eléctrica como a las empresas generadoras de energía. Y eso, como digo, es lamentable. Por otro lado, es evidente que ustedes trajeron a las pocas semanas un Real Decreto, decían ustedes, con medidas antiapagón, que al final no era más que un cheque en blanco, señora ministra. Luego nos hemos enterado que algunas de las medidas contempladas en este Real Decreto habían sido pactadas, negociadas y no sé si consensuadas con algunos grupos políticos o parlamentarios, pero con otros no, y por lo tanto ese desprecio también lo tenemos que poner encima de la mesa. También hemos conocido hace unos días que usted misma, según parece el director o el jefe de gabinete del presidente del Gobierno, se reunieron con las eléctricas para hablar también de apagones, según parece. Creo que algo debiera decirnos. Y mientras tanto, sigue también el debate de la pervivencia o no de las centrales nucleares. No sabemos al final qué va a pasar. Según algunas informaciones, y esto es lo que usted debiera también clarificar, va a depender la prórroga de las mismas en función de la comunidad autónoma en la que estén ubicadas o incluso con la presión que se pueda establecer por parte de algunos partidos políticos o grupos parlamentarios. Y ahí dependerá su cierre o no. Pero es que además, señoría, siguen surgiendo nuevas inquietudes, en este caso sobre la planificación a futuro de las nuevas necesidades eléctricas que va a tener nuestro país a la hora de avanzar en la descarbonización y, sobre todo, también a la hora de dar salida y posibilidades a los nuevos proyectos empresariales, industriales y urbanísticos que se van a dar en las diferentes comunidades autónomas. También, como no, para dar salida a la producción de energías renovables. En este caso concreto de Navarra, según parece, un compromiso a partir del año 2028 de que puedan ser 2.900 megavatios los que puedan salir de nuestra comunidad. Energías renovables, y lo vuelvo a decir una vez más, en las que Navarra fue pionera. Fue pionera en el pasado y lo sigue siendo también en el presente. Otras comunidades nos siguieron y también apostaron decididamente por las energías renovables. Otras, sin embargo, todo lo contrario, y se han declarado libres de instalaciones de energías renovables. Curioso, o paradojas de la vida, hay algunas comunidades autónomas que son grandes consumidoras de electricidad, pero que producen muy poco o prácticamente nada.
Y eso es algo que también en su planificación debiera tener en cuenta el Ministerio, sobre todo por el esfuerzo que hemos hecho algunas comunidades en esta cuestión. Y en este tema no puedo olvidarme una vez más de las 65.000 familias españolas, 9.000 de ellas navarras, que oyendo esos cantos de sirena del Gobierno apostaron sus ahorros por estas energías renovables. Y luego, tanto los gobiernos de Rajoy como de Rodríguez Zapatero cambiaron las reglas de juego a mitad de partido, realizaron recortes y a más de una familia le supuso la ruina. Y eso es algo que sigue sin solventarse. Cuestión que también debiéramos tener en cuenta que ocurrió con grandes fondos de inversión extranjeros y que han ido a laudos arbitrales a otras partes del mundo, a otros países, y se han ido conociendo estos laudos arbitrales en los que se está condenando a España al pago de cientos y cientos de millones de euros, incluso de posibles embargos, fíjense, de algo tan anecdótico como puede ser el Instituto Cervantes de Londres. Pero es que estos laudos se van a seguir produciendo, señora ministra, y el Gobierno, como si no fuese con ellos. Y esta es una situación que tarde o temprano se tendrá que abordar. No vale el patadón y balón fuera y ya vendrá otros que tengan que abordar la cuestión. Pero es que además, señora ministra, en el caso concreto de Navarra puede jugar un papel muy importante con una idea que ha venido defendiendo el propio presidente Sánchez a la hora de mejorar o de potenciar lo que es la intercomunicación de la red eléctrica con el resto de Europa, y ahí el Camino de los Pirineos juega o debiera jugar un papel importante. Tampoco nos queremos olvidar esta mañana de la apuesta que se ha hecho por el autoconsumo y que en algunas comunidades autónomas nos ha llevado también a establecer desgravaciones fiscales, y por otro lado también manifestarle nuestra inquietud ante cuestiones como la electricidad reservada o los costos por emisión de CO2, que no pueden ser en ningún caso una cuestión que se dé a la especulación y que, por lo tanto, ahí el Gobierno también deberá estar muy atentos. Pero, como decía, señorías, estamos en la planificación eléctrica para el horizonte 2030 y todo ello dentro de la realidad eléctrica y, sobre todo, de la red de transporte eléctrico de nuestro país, que evidencia evidentes carencias, en algunos casos vinculados fundamentalmente con la saturación de los mismos. Hay datos que afirman que estaríamos en una saturación a nivel de todo el país de un 83,4%. Hay también casos de 4 comunidades autónomas en el que están por encima del 90%. Navarra estaría en el 94% de la saturación. Pues bien, con esta planificación que está diseñando el propio Ministerio y el propio Gobierno de España, se vienen manteniendo reuniones con las comunidades autónomas por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y en el caso concreto de la Comunidad Foral de Navarra, esta reunión se llevó a cabo entre el secretario de Estado de Energía y el consejero de Industria el pasado 18 de septiembre. Y es llamativo observar cuáles fueron las primeras declaraciones que realizó el consejero cuando salió de esta reunión, y sobre todo cuando afirmaba que estaba profundamente preocupado, ya que el secretario de Estado de Energía le había transmitido que no se iban a atender todas las ampliaciones solicitadas. Y ponía 2 casos concretos: la ampliación de la subestación de la Serna y también de la subestación de Orcóllen. También mostraba su malestar el consejero por el reparto de las inversiones para mejorar la red, ya que, según parece, a Navarra le iban a corresponder 161 millones de los previsibles 13.500 millones que se iba a dedicar a la mejora de la red. Bueno, escaso, muy escaso. Ridículo, podríamos decir, este tipo de cifras. Y, sobre todo, el propio consejero pedía y llamaba la atención que de los 12 gigavatios destinados a centros de datos, según parece, ninguno iba a ir a la Comunidad Foral de Navarra. Y, por lo tanto, el consejero, lógicamente, exigía ponderación territorial y anunció que se iban a presentar alegaciones al proyecto del Gobierno. De momento, señora ministra, nosotros no vamos a entrar en guerras de cifras.
no vamos a hacer comparaciones odiosas, pero evidentemente nosotros sí que tenemos que denunciar esta situación. Y sobre todo porque hay casos concretos como la subestación que comentaba de la Serna, que está en la Ribera de Navarra y, como usted sabe, es la zona más pobre y más seca de la comunidad. Seguimos esperando, por cierto, la licitación de las obras de la segunda fase del Canal de Navarra, que llevará agua a esta zona de Navarra y que, por lo tanto, mire, sin agua y sin electricidad, menudo futuro nos espera. En fin, señora ministra, han comenzado ya todas las fases de esta planificación, la propuesta que ha hecho el Ministerio, el estudio, las alegaciones que estamos en este momento y el Gobierno de Navarra va a presentar. Luego ustedes tendrán que volverlas a estudiarlas, habrá una consideración y al final una aprobación. De ahí, señora ministra, nuestra interpelación y sobre todo le llamamos la atención a la importancia que tiene la industria en la Comunidad Foral de Navarra. Representa 1/3 del Producto Interior Bruto, algo que el Ministerio también debiera tener en cuenta. Pues miren, teniendo en cuenta todas las discrepancias que nosotros hemos venido manifestando con el comportamiento y la gestión del Gobierno de Navarra a la hora de gobernar nuestra comunidad, también denunciando cómo ha sido capaz de echarse en los brazos de los herederos políticos de ETA para considerarlos sus socios prioritarios, también denunciando cómo han sido unos buenos sumisos y obedientes de las directrices que le marcaban desde el Gobierno de España, diciéndoles también que hubiesen sido buenos vasallos de haber tenido buen señor. Mire, toda la crítica que se puede hacer, porque además, si algo ha hecho este Gobierno de Navarra del Partido Socialista y de Bildu, es perder todas las referencias que tenía Navarra en cualquier política educativa, sanitaria, de bienestar social, de carreteras, etcétera, etcétera. Pues bien, a pesar de todo ello, nosotros hoy, señora ministra, debemos respaldar las exigencias de un trato justo a Navarra. Debemos compartir también lo que es la inquietud, la preocupación que genera en nuestra comunidad esta cuestión. Y también debemos exigir que el Ministerio cubra las necesidades que en materia de electricidad tiene nuestra comunidad. El suministro eléctrico es algo fundamental para el progreso y el futuro de la Comunidad Foral de Navarra y no podemos aceptar las pretendidas restricciones que se plantean por parte del Ministerio. Señora ministra, no menosprecien y castiguen a la Comunidad Foral de Navarra. Los navarros no se merecen estos desprecios. Muchas gracias, señor presidente. Señora ministra, estábamos hablando del apagón, tanto usted como yo, y una pregunta que ha quedado siempre en el aire. ¿Por qué no cesaron ustedes a la presidenta de Red Eléctrica? Y le voy a decir dos motivos fundamentales. El primero, por la incapacidad que evidenció el 28 de abril y el segundo lugar, porque no dio la cara. Motivos más que suficientes para haberla cesado. Porque la dimisión, estoy seguro que no la iba a presentar. Hablaba usted de que esta planificación refuerza a la Comunidad Foral de Navarra y sus necesidades. Entonces, ¿por qué el consejero de Industria, que fíjese que no es militante ni forma parte de Unión del Pueblo Navarro, manifiesta su profunda preocupación después de hablar con el Ministerio? Algo falla. También, señora ministra, ¿no le resulta llamativo que toda la inversión de 13.500 millones que van a hacer en tema de mejora de la red de transporte de la energía eléctrica, solamente 161, según parece, iban a ser para la Comunidad Foral de Navarra? ¿No le parece llamativo por ser una cifra totalmente ridícula? Es lógico que el consejero y nosotros también hablemos de ponderación territorial que debiera hacer el Ministerio. No ha dicho por qué ninguno de los centros de datos previstos en nuestro país en los próximos años esté previsto que se establezca en Navarra cuando haya algún proyecto en ese sentido. No ha dicho por qué no la ampliación de la Serna ni de Orcoyen. Hablaba usted de la importancia que tiene la Comunidad Foral de Navarra en el tema de la industria. Un 32%, 1/3 del Producto Interior Bruto. Eso también lo tiene que tener presente. Mire, le voy a dar un dato muy llamativo. Llamativo que en algunos casos podríamos calificarlo también de escandaloso. Durante el año 2024, de todos los miles de españoles que estaban en ERTE vinculados a la industria, el 22,6%, según la institución Futuro, eran de la Comunidad Foral de Navarra. Creo sinceramente que es un dato para tener en cuenta, pero le voy a dar otro. Hace unas semanas, una empresa, una multinacional del repuesto del automóvil, manifestaba o planteaba un ERTE para 800 trabajadores en la Comunidad Foral de Navarra. 800. 600 de ellos en una localidad de la Ribera de Navarra, en Corella.
y 200 en 2 factorías o 3 factorías de la comarca de Pamplona. Y ustedes queriendo limitar la electricidad a nuestra comunidad. Pero le recordaré también otro dato muy importante. El 2 de octubre, en el Parlamento de Navarra, se debate una moción, en este caso presentada por Geroa Bai, socio del Gobierno, en la que se plantifica y se exige al Gobierno de España atender la demanda de potencia eléctrica solicitada por el Gobierno. Ningún voto en contra, ninguno. Única y exclusivamente 2 abstenciones. La de Bildu y la de que podíamos considerar un grupo parlamentario de Podemos e Izquierda Unida. Significativo, ¿verdad, señora ministra? Con todas las discrepancias, con todas las incertidumbres, con todas las dudas, sin conocerse todos los datos y, sin embargo, todo el Parlamento de Navarra se pone de acuerdo para exigirle al Gobierno un trato justo a la Comunidad Foral de Navarra. Pero es que hasta la propia Confederación de Empresarios de Navarra se ha posicionado manifestando su preocupación por estas noticias sobre el borrador de planificación eléctrica del Ministerio y ha destacado que el suministro eléctrico, como es lógico, es un factor estratégico de primer orden para el futuro de Navarra, que no se pueden cubrir las necesidades potenciales, no se pueden dejar sin cubrir, que se vayan a plantear en el tejido productivo de Navarra, que confían, y nosotros también, señora ministra, que se abran nuevas rondas de reuniones y que esta demanda plenamente justificada y absolutamente necesaria, dicen, para garantizar la competitividad de Navarra, sea atendida por el Ministerio. De usted depende, señora ministra, de ustedes depende, del Gobierno y de sus socios que apoyan al Gobierno. Le decía anteriormente y se lo vuelvo a reiterar, dejen de menospreciar y castigar a Navarra. No se lo merecen los navarros y, por lo tanto, dejen de jugar con el futuro de nuestra comunidad. Por muy sumisos y obedientes que sea el Gobierno de la señora Chivite al Gobierno del señor Sánchez, por muy sumisos que sean. Y, por lo tanto, en esta línea, y acabo ya, señor presidente, nosotros hemos traído esta interpelación para que sea tenida en cuenta y, posteriormente, la correspondiente moción, que les anuncio que será la misma, con la misma literalidad con la que se aprobó en el Parlamento de Navarra. Muchas gracias.